Mm. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la plataforma de Una Sola Mente. Esta que es Casa de Luz. Hoy día tenemos invitado a Mayo desde Wisconsin, Estados Unidos. Él viene con un tema Encontrando paz en medio del caos. Wow. Yo necesito escuchar eso. Muchas gracias, Matthew. Agradecemos tu presencia, aceptar la invitación. Así que la sala es toda tuya. Gracias. Are we on, Catalina? Thank you. Yeah, so welcome. So, the Course in Miracles is the course in the impossible. El curso de milagros es el curso acerca de lo imposible. And what happens is you start looking at the world and you go, well, this place is impossible. Y lo que pasa es que comienzas a mirar el mundo a tu alrededor y dices, este mundo es imposible, este lugar es imposible. And yet, I'm here to validate anybody's spiritual experience. Y no obstante, estoy aquí para validar la experiencia espiritual de cualquiera. And I don't know if that's the right word, to validate somebody's experience. Y no sé si ese será el término correcto, el validar la experiencia de alguien. Because I'm not here to give you a theology. Porque yo no estoy aquí para darte una teología. I'm not here to get, it's going to sound like it, I'm not here to give you a bunch of new concepts. Y aunque suene así, no estoy aquí para darte un montón de conceptos nuevos. I actually want to release you from your concepts. De hecho, quiero es liberarte de tus conceptos. Because having spiritual concepts isn't any different than having your worldly concepts. Porque tener conceptos espirituales no es nada distinto a tener conceptos espirituales. The only purpose that I see in a spiritual concept is to use the concepts to get out of the concept. El único propósito que le veo a los conceptos espirituales es que usa los conceptos para salirse de los conceptos. Right? Because when I had my first spiritual experience, porque cuando yo tuve mi primera experiencia espiritual, I just laughed. I laughed and laughed and laughed. Yo simplemente me reía y me reía y me reía. For hours. Por horas. You know, the kind of laughter where you feel like your sides are going to split open. Esa risa donde sientes que te vas a partir en dos. And you think somebody outside of you is making you laugh, so you go, please stop, stop, stop. Y entonces piensas que alguien afuera te está haciendo reír y entonces le suplicas, por favor, para. You know, so, and I've heard that too. There's a video, well, there was a news program about a church in Toronto. Y eso lo he escuchado también. Hay un programa de televisión de una iglesia en Toronto. So it was, the name of the tape was called the Toronto Blessings. Y el nombre de la cinta era Las Bendiciones de Toronto. And this church just started, they were laughing and they didn't know what they were laughing at, but they felt the Holy Spirit and they started laughing. Y en la iglesia simplemente se reían, no se reían acerca de nada, simplemente sentían al Espíritu Santo y empezaban a reírse. And that's what I mean, wouldn't that be what the Holy Spirit would invoke in you, would be absolute joy? Y eso no sería lo que el Espíritu Santo siempre va a invocar en ti, dicha, absoluta dicha. No. I mean, in India they would call it ecstasy. A provocar en ti. En India lo llaman éxtasis. So that laughing has nothing to do with memorizing a bunch of concepts. Entonces esa risa no tiene nada que ver con memorizarse un montón de conceptos. And yet it's such a relief to be able to have that experience. Y no obstante es un alivio tal el poder tener esa experiencia. And every spiritual experience that I've had has been different. Y cada experiencia espiritual que yo he tenido ha sido diferente.
But the one thing is that when I try to tell a regular person about it, Pero la cosa es que cuando yo trato de decirle a una persona del común acerca de esta experiencia, they're very suspicious, como que sospechan, son muy suspicaces. and they have words for it. They go, oh, that's very mystical. Y tienen, y se la saben, ¿no? Tienen palabras para identificarlo. Oh, sí, eso es muy místico. Right? They got to put it in some type of category. Tienen como que meterla en un cierto tipo de categoría. And we do the same thing. Everything goes in a category. Y nosotros hacemos lo mismo, todo va dentro de una categoría. And the whole idea of the Course in Miracles is to get out of the words and to get out of the categories. Y toda la idea de un curso de milagros es salirse de los conceptos y de las categorías. And I talk about it all the time, and it's the idea of having an abstract mind. Y yo hablo de eso todo el tiempo, es la idea de tener una mente abstracta. Because my here's my horn again. Porque aquí vuelvo con mi cuerno. Right? I'm stuck on specifics. Estoy clavado en las especificidades. Right? We always have to have something in our hand, right? Siempre tenemos que tener algo en nuestra mano, ¿no? When we're little, our parents give us a rattle. Cuando estábamos chiquitos, los papás nos daban el cascabel, la cosita esa que hace ruido. And now as an adult, I have a deer's horn in my hand. Y ahora de adulto tengo un cacho de venado en mis manos. Right? First it was the pen. Primero fue la pluma. We're all like, I mean, it really, when you look at it, we're like children trapped in adult bodies. Porque cuando lo miras, es como que somos niñitos atrapados en cuerpos de adultos. And that's what we want to return to. We want to return to the innocence of being a child. Y hacia ello es a lo que queremos regresar, a la inocencia de ser un niño. I mean, when you're really young, you're not even aware that you're in a body. Porque cuando eres muy pequeño ni siquiera estás consciente de que estás en un cuerpo. You just experience yourself as you experience yourself as whole, as your surroundings. Tú simplemente te experimentas a ti mismo como uno, como íntegro con tu alrededor. But somehow you start to locate yourself. Pero en algún punto empiezas como a localizarte. And I mean, my daughter just turned 18 a couple days ago. Mi hija acaba de cumplir 18 años hace un par de días. And somewhere it happens to all of us. We forget who we really are. Y en algún punto, pues le pasó a ella y nos ha pasado a todos. Se nos olvida quién somos. When we're young, we believe in all these fairy tales and all these stories our parents tell us. Porque cuando somos chiquitos creemos en todas estas historias, en cuentos de hadas, en todas las historias que los papás nos cuentan. Right? Anything is possible. Sí, ahí todo es posible. And that's why I say the Course in Miracles is a course in the impossible. Y por eso es que yo digo que un curso de milagros es un curso en lo imposible. And the validation is when we have an experience that we can't explain. Y la validación está cuando tenemos una experiencia que no podemos explicar. And I'm pretty sure, I would guess, that almost every single person in this room has had an experience that they know that a regular person is not going to believe it. Y estoy absolutamente seguro que aquí cada uno en este lugar ha tenido una experiencia que no puede explicarle a nadie más. The problem is that you start to feel isolated and alone because you want to express that there's something more. El problema es que te empiezas a sentir aislado y solo porque quieres poder expresar eso, ¿no? Right? I mean, we're all trying to do it. We all want to feel we want to feel connection. Y todos queremos sentir esa conexión. I mean, isn't that the whole idea of what family is supposed to be? ¿Acaso no es esta toda la idea de lo que la familia se supone que debe ser? And yet, even there, we as we grow up, we realize, there's a lot of falsity. Pero al crecer nos damos cuenta, incluso ahí hay un montón de falsedad. I mean, even somewhere, I hate to say this, even somewhere that your parents are pretending. Incluso en algún punto en tu mente tú sabes que tus papás están pretendiendo. You somehow start to discover, wait a minute, everything is a little bit of a lie here, isn't it? En un momento empiezas a descubrir como que aquí todo es una mentira, ¿no? Because you start, probably you were born with vision. Probablemente tú naciste con una visión. And I'm not talking about vision with the body's Y no estoy hablando de la visión con los ojos del cuerpo. Because Jesus says my greatest need is vision. Porque Jesús dice, mi mayor necesidad es la visión.
And I don't think that vision has anything to do with the past. Y yo no creo que la visión tenga nada que ver con el pasado. You know, isn't that funny? I mean, when you're a child, you have hardly any past. No es chistoso porque cuando eres un niño, tú como que no tienes pasado. As you get older, the only thing you have is the past. Y a medida que creces, lo único que te queda es el pasado. And then, I mean, even all of us, whatever our ages range, Incluso todos nosotros, cualquiera que sea nuestra edad, we have a story and it's based on something that happened before. tenemos una historia que está basada en lo que sucedió antes. But the way I connect with you is I tell you my past and you tell me yours. Claro, y la manera en que me conecto contigo es que yo vengo y te cuento mi pasado, mi historia, y tú vienes y me cuentas la tuya. As if that's who I am. Como si eso fuera lo que soy. You know, I always get embarrassed when I get introduced. A mí siempre me da vergüenza cuando me presentan. Because honestly, I don't know who the hell I am. Porque honestamente yo no sé quién diablo soy. For you to say anything about me, like my name or where I'm from or a title, I swear, I don't understand it. Y entonces al escuchar cuando me presentan me dicen, no, es que se llama así, viene de tal parte y así, tiene este título, yo quedo en un punto que no entiendo. No sé de qué hablas. I don't want to have an identity. Yo no quiero tener una identidad. You know, because my identity is based on being competitive. Porque mi identidad aquí está basada en ser competitivo. My identity, right? My identity is based on trying to be someone in space and time. Mi identidad aquí está basada en tratar de ser alguien en el espacio y el tiempo. I don't want to be in space and time. Yo no quiero estar en el espacio y el tiempo. And I experience it. I've experienced slow time. Y he experimentado el tiempo lento. And I've experienced fast time. Y he experimentado el tiempo rápido. And I'd much rather be in fast time. Y prefiero mucho más estar en el tiempo rápido. Because when you're in the world and you're working, you're in slow time. Porque cuando estás en el mundo trabajando, estás en el tiempo lento. You can even look at the clock and you go, what the hell is going on? Incluso te quedas mirando el reloj y dices, pero ¿qué diablos está pasando? Will this day ever end? ¿Va a terminar este día algún día? You know, so yeah, there's an acceleration that takes place in your own transformation. Hay una aceleración que toma lugar en tu propia transformación. And I have to go back for a second. Y tengo que dar un paso atrás por un momento. So I said I'm in competition with everyone. Así que acabo de decir que estoy en competencia con todo el mundo. Right? In the course it says you're in competition with God. En el curso te dice estás en competencia con Dios. Well, if I'm in competition with God, I'm in competition with all of you. Y entonces, por ende, si estoy en competencia con Dios, pues estoy en competencia con todos ustedes. So the question is, what does that competition stem from? Where does the competition come from? Entonces la pregunta es, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene esa competencia? We all have it. Todos acá la tenemos. You can pretend, oh, no, I'm healed. I'm not competitive. Tú puedes pretender todo lo que quieras. Oh, no, yo no tengo eso, yo no soy competitivo. That competition comes from having an inferior superiority complex. Esa competencia viene de ese conflicto entre superioridad e inferioridad. Chapter 4 in the Earth text. Capítulo 4 del texto original. Jesus tells Bill, you suffer from a superior inferiority fallacy. Jesús le dice a Bill, tú sufres de una falacia de superioridad e inferioridad. The reason I have to be in competition is because I really feel inferior. La razón por la que yo tengo que estar en competencia es porque de verdad me siento inferior. So I do everything in space-time to be superior over you. Entonces hago lo que sea, todo lo que sea en el espacio y tiempo para poder ser superior a ti. But it stems from lack. It stems from a deep sense of unworthiness. Pero eso viene es de un sentido profundo de carencia y de no valía, de no valer. And that's the secret that we think we have hidden from each other. Y ese es el secreto que creemos habernos ocultado el uno al otro. You know, what's wrong with admitting, oh, I don't feel that good about myself? ¿Qué tiene de malo de una vez por todas admitir, sí, yo no me siento lo suficientemente bien acerca de mí mismo?
how can you recover from that if you're not honest about where you're at in your own mind? ¿Cómo te puedes recuperar de eso si no eres consciente de dónde estás en tu propia mente? Right? Honesto, si no eres honesto. Because if you're not honest, then that means you're dishonest. Porque si no eres honesto, pues eso quiere decir que eres deshonesto. That's also called being deluded, right? You're delusional. Eso también se llama estar loco, ¿no? Estás alucinando. It's also called being in denial of where you are in your own mind. Eso también se llama estar en negación de dónde verdaderamente estás en tu propia mente. That's what I mean by you're only as sick as your secrets. A eso me refiero con que estás tan enfermo como los secretos que ocultas. But your secret is not a secret to me. Pero tu secreto no es un secreto para mí. Right? I was deathly afraid my whole life that I would be found out. Yo estaba aterrorizado a morir de ser descubierto. It may be a particular experience that I was ashamed of, that I didn't want anyone to know. Tal vez era una experiencia particular de la que me avergonzaba, que no quería que nadie supiera. But see, that's enough. That's enough to keep me in prison. Pero ves, eso fue suficiente para mantenerme en prisión. Because I have to constantly protect and defend myself from anybody finding out about this particular idea. Porque entonces tengo que constantemente estar protegiendo y defendiéndome a mí mismo para que nadie sepa acerca de esta idea. You know, this is the problem of believing that this is a real place. Ese es el problema con creer que este es un lugar real. If you believe that the world is real, Si tú crees que el mundo es real, you believe that everything that has happened to you to this point is also real. vas a creer entonces que todo lo que te ha pasado hasta este punto es real. And what do you suffer from? ¿Y entonces de qué sufres? The guilt. De culpa. You know? And if the guilt gets great enough, you'll hang yourself, you'll jump off a cliff, you'll take a bunch of pills, you'll shoot yourself in the head. Y cuando la culpa ya sea demasiado grande e insoportable, entonces te tomas un montón de pastillas, te cuelgas del cuello, te saltas del precipicio. Or maybe you're not that brave, so you're going to kill yourself slowly. O tal vez no eres así de valiente, entonces te vas a empezar a matar a ti mismo lentamente. Through an addiction. A través de una adicción. Or come on, just being a human being is enough to kill you anyways. O vamos, solo el ser un ser humano, ya. Eso ya es una manera de empezar a suicidarte. Well, how can you say that, Matt? Uy, pero Matt, ¿cómo me vas a decir eso? Well, because the ego wants you dead. That's the only thing the ego wants for you. Pues porque el ego te quiere muerto. Eso es lo único que quiere de ti. It's going to pretend it loves you and it offers you all these things in the world that is going to make you happy. Va a pretender que te ama y va a venir a ofrecerte todas esas cositas del mundo que te van a hacer feliz. It might give you fame. Puede que te dé fama. It may give you a great talent. You're such a good musician. Puede que te dé un super talento, eres un músico maravilloso. Or maybe you're a great attorney and you make a lot of money. O tal vez un super abogado y vas a hacer un montón de dinero. You know, I'm a dream killer. I want to kill your dream. Yo soy un asesino de sueños. Quiero venir a matar tu sueño. You know, I have dreams. Yo he tenido sueños. Yo tengo sueños. I'm going to make lots of money off of crypto. Voy a hacer un montón de plata a punta de criptomoneda. I'm going to buy a big house in the mountains and move to North Carolina. Voy a comprarme una casota en las montañas y me voy a mudar a Carolina del Norte. The problem is it may work for a moment, but I already know it always falls apart. El problema es que sí, puede que la cosa funcione un momentico y luego vuelve y se derrumba como todo acá. So I'm always back to square one where I'm like, well, what's going to make me happy? Entonces siempre estoy en el paso 1. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que verdaderamente me va a hacer feliz? And then I always have to go back to my last resort. Y siempre tengo que recurrir a mi último recurso. My last option. A mi última opción. Maybe, well, I know I've had the spiritual experiences. Bueno, yo sé que yo he tenido las experiencias espirituales. So I have to go back, I keep having to go back to God. Así que tengo que seguir regresando a Dios. You know, and it's only because everything else doesn't work. ¿Y todo por qué? Porque nada más funciona. But we still got to go back to the guilt. Pero tenemos que seguir, tenemos que volver a lo de la culpa. Because I want to relieve you of the necessity for you to suffer. Porque quiero aliviarte de esa necesidad que tienes de sufrir. Isn't that amazing? The ¿No es increíble to suffer. que tengamos esa necesidad de sufrir? You want to suffer? ¿Tú quieres sufrir?
I mean, the course is totally uncompromising. Bueno, el curso es completamente intransigente. It says you're doing this to yourself. Te dice que te estás haciendo esto a ti mismo So it's time to get honest. y que es hora de ser honesto. I'm replaying in my mind an incident that happened to me when I was growing up, and I want to and I want to experience the pain of that over and over and Y over que yo again. estoy simplemente reproduciendo ese mismo evento que sucedió hace un montón de tiempo y entonces que quiero revivirlo una y otra vez porque quiero sufrir una y otra vez. You know, some of us can't even operate unless we're taking a drug to get us through the day. Algunos de nosotros ni siquiera podemos operar si no nos tomamos o ser funcionales si no nos tomamos una droga, un medicamento que nos ayude a atravesar el día. I know people personally that do that. Yo conozco personas cercanas, And I personalmente, say, que if tienen it que hacer makes you eso. if it makes you feel better, then do it. What can I say? I Y mean, pues lo único que les puedo decir es, bueno, si eso te hace sentir mejor, pues hazlo. ¿Qué más te puedo decir? I don't want to be dependent on a pill to get me through the day. Yo no quiero tener que depender de una pastilla para que me ayude a atravesar el día. But I also see the turmoil that my brother is in, and sometimes, well, I guess maybe they need to take a pill for a moment. Pero también puedo ver la tribulación por la que atraviesa mi hermano y entonces digo, ok, ¿qué tal que mi hermano necesite tomarse esa pastilla por Right. este momento? Maybe they're not ready to look at their guilt. Tal vez no está listo para contemplar de frente su propia culpa. Maybe they're not ready to get with a therapist or a brother and relive that horrible experience that they've been holding on to. Tal vez no está listo para ir a donde un hermano o a un terapeuta y exponer y otra vez revivir esa experiencia. I even told people, just go to the Catholic Church, go into the confession booth and tell him what's bothering you. Yo incluso a veces les he dicho, bueno, vete a una iglesia católica, ve a la cabina de confesión y simplemente desahógate, cuenta todo eso que te está molestando, que te está perturbando. And someone's saying, well, that's not a Course in Miracles. Y alguien dice, ay, pero eso no me estás hablando de un curso de milagros. Yes, it is. I'm trying to get you to bring the dark secret to the light so you Sí, don't have to suffer anymore. sí lo estoy haciendo, te estoy diciendo que hay que llevar esos secretos oscuros a la luz para ya no sufrir más. I mean, the verdict from God and the Holy Spirit and Jesus, no matter what you say you did, is going to be not guilty. Say it again, Matt, sorry. The verdict, that means what, you know, The verdict, yes. Yeah, is always going to be from Jesus, God, and the Holy Spirit, and from me, or from a brother that knows A Course in Miracles. He's going to tell you, you never hurt anyone, you never did anything wrong, and also it never really happened. El veredicto, ¿cuál va a ser siempre? El veredicto que viene de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de mí, de cualquier hermano que haga el curso de milagros. Esto nunca pasó. Tú no le hiciste daño a nadie. And every single person here has a little secret in their mind. Y cada persona aquí tiene ese pequeñito secreto en su mente. As I'm talking about it, you are thinking you're trying not to. Y a medida que sigo hablando, tú ahí lo tienes y tal vez lo estás tratando de empujar para atrás, ¿no? De no pensar en eso. Why not? Why not? ¿Por qué no? Why not take a chance why not take a chance on relieving your burden? ¿Por qué no arriesgarse a soltar la carga? I don't care who you do it with. A mí no me importa con quién lo hagas. Right? A Catholic priest? Con un cura católico, A friend? con un amigo, Someone who's a brother or a teacher in A Course in Miracles? con alguien que sea un hermano, un maestro en curso de milagros, A sponsor in the 12-step program? con un padrino del programa de los 12 pasos. The point is you get it off your chest, El punto es que lo sacas de tu pecho, right? te desahogas. Why would you wait for right? They talk about deathbed confessions. ¿Por qué esperar ese punto que llaman las confesiones en la hora de la muerte, ¿no? So they wait until they're in the bed and they know they're going to meet their maker, and all of a sudden they want to get everything off their chest. Esperan hasta que están a un segundo de morirse y que ya saben que van a conocer a su creador, entonces por fin lo sacan de su pecho. No, die now, die now. No, muérete ya, muérete ahora. I mean, that identity that you have, that you think you are, is not who you are anyway. Esa identidad que tienes, que tú crees ser, eso no es. You know, No es nada.
I guess that's what this section is about. Creo que de eso es de lo que se trata esta sección. It says the forgiveness of specialness. Dice el perdón como el perdón del deseo de ser especial, el perdón del especialismo. All I remember about that is when I was reading the course, the course says, you're not special. Cuando recuerdo de eso, recuerdo leer una y otra vez eso de tú no eres especial. It's kind of like a slap across the face. Es como una cachetada en la cara, ¿no? Because my whole life has been Matt trying to be special. Porque toda mi vida no ha sido más que Matt tratando de ser especial. Right? Look at me, look at me. Sí, mírame, mírame, mírame. What does a kid do? I mean, Catalina, you have a daughter. I mean, I'm not to bring this up, but remember when we were at Eric Gatehouse's place? Ajá. And she was doing all the somersaults? Yeah. But that's how we are. It's like we all the same. Look at me, look at me. Claro, entonces que como niños chiquitos, entonces me pone el ejemplo de mi hija cuando estábamos reunidos en la casa de un amigo, entonces y mi hija se puso a hacer medialunas para llamar la atención, ¿no? Eso es lo que somos nosotros. Mírame, mírame. The problem is when we become an adult, we even love it when we get negative attention. El problema es que al volvernos adultos, amamos tanto la cosa que incluso amamos cuando nos dan atención negativa. Right? I'm the bad boy or you're the Sí. bad girl, and look at me and look at what I do and look how defiant I am. Yo soy el malo y mira todo lo que hago y mira todo lo desafiante que soy. So we're going to start reading this. Entonces vamos a leer esto. The forgiveness of specialness. ¿Cómo perdonar el deseo de ser especial? Forgiveness is the end of specialness. El perdón pone fin al deseo de ser especial. Only illusions can be forgiven and then they disappear. Lo único que se puede perdonar son las ilusiones, que entonces desaparecen. Forgiveness is the release from all illusions, and that's why it's impossible, but partly to forgive. El perdón es lo que te libera de todas las ilusiones, y por eso es por lo que es imposible perdonar solo parcialmente. No one who clings to one illusion can see himself as sinless, for he holds one error to himself as lovely still. Nadie que se aferra a una sola ilusión puede considerarse a sí mismo libre de pecado, pues en tal caso aún está afirmando que un error acerca de sí mismo es hermoso. I did not read any of this before whatever this is. I did not read what I just read to you before we started this. I swear. Yo no preparé esa lectura, o sea, yo no la leí, yo no repasé la lectura antes de venir a sentarme con ustedes acá. How is it that I just expressed in my words exactly what Jesus is going to talk about without reading it? Entonces, ¿cómo es que acabo de expresar en mis palabras lo que Jesús nos está diciendo en las suyas en este momento? I just mentioned that you're holding something in your mind that happened in the past that makes you hold on to your guilt. Acabo de decirte que tú sostienes algo en tu mente que te hace aferrarte al pasado y que te hace aferrarte a la culpa. And he says you cling to it. Y dice, te agarras, te aferras a ella. And it's lovely to you that this thing that happened to you is lovely. Y esa cosa que te ocurrió a ti, entonces es hermosa para ti. ¿De verdad lo es? ¿Es hermoso eso? And so he calls it unforgivable and makes it sin. Y de este modo lo califica de imperdonable y lo convierte en un pecado. How can he then give his forgiveness wholly when he would not receive it for himself? ¿Cómo iba a poder entonces conceder perdón de manera total cuando aún no lo quiere aceptar para sí mismo? And that's obvious to me. I withhold forgiveness from everyone because I have an idea about everyone. Y eso es obvio para mí. Yo no le quiero conceder el perdón a nadie porque tengo un resentimiento contra todos. I mean, it's absolutely obvious to me that I literally have a grievance with everyone. Y eso es absolutamente obvio para mí, que yo tengo un resentimiento con absolutamente todo el mundo. How can he then give his forgiveness wholly when he would not receive it for himself? ¿Cómo iba a poder entonces conceder perdón de manera total cuando aún no lo quiere aceptar para sí mismo? For it is sure he would receive it wholly the instant that he gave it so. Pues es seguro que lo recibiría completamente en el instante en que así lo concediese. And here it is again, and thus his secret guilt would disappear, forgiven by himself.
Y de esta manera la culpabilidad que mantiene oculta desaparecería al él mismo haberla perdonado. Well, you're not forgiving anybody until you forgive yourself. That's Y obvious, entonces no has perdonado a nadie hasta que te perdones a ti mismo. Eso es obvio. right? Now I know when it says the result was nil until I let go absolutely. Ahora ya sé por qué me dice que el resultado es nulo hasta que yo suelto por completo. What is forgiving? ¿Qué es perdonar? I'm letting go, ain't I? Soltar, ¿no? I'm letting go of the guilt and the idea of what happened to me when I was younger. Soltar la idea de la culpa y de lo que creo que me ocurrió cuando era joven, I'm letting it go because it's over. y lo estoy soltando porque ya no está aquí, porque se acabó, I'm letting it go because it's not serving me. y lo estoy soltando porque no me está sirviendo. I'm telling you all this stuff on purpose. Y te estoy diciendo todo esto a propósito. I know people who have destroyed themselves physically because of an incident that happened to them. Yo te lo estoy diciendo porque yo conozco personas que han preferido destruirse a sí mismos físicamente por un evento que les sucedió, By their own family members. causado por sus propios miembros de la familia. And they were beautiful, lovely women. They were lovely. Y esta era una mujer hermosísima. And then one of them decided to jump off a cliff. Y uno de ellos decidió saltar del abismo. And the other one contacted me and told me the story. Y el otro me contactó y me contó la historia, The secret. el secreto. You know, what's the problem with just telling your secret? ¿Cuál es el problema con simplemente contar tu secreto? She doesn't have the tools that we all have in this room. Ella no tenía las herramientas que aquí todos en este lugar las tenemos. Right? Course in Miracles is a tool. Un curso de milagros es una herramienta. Mind training is a tool. El entrenamiento mental es una herramienta. Forgiveness of myself forgiveness is a tool. Y vamos, el perdón de mí mismo, el perdón es una herramienta. But what good does forgiveness do me if I just go into a room and listen to some guy talk about forgiveness? Pero qué bien me hace el simplemente sentarme en una habitación virtual o no virtual a escuchar a un tipo hablar de perdón. Right? Remember, Jesus says, listen. Recuerda, Jesús dice, escucha. Okay, you've heard me tell you this. Listo, ya me has escuchado a mí decirte esto. Learn. Aprende. All right, what did I learn? I'm only as sick as my secrets. ¿Y qué he aprendido? Que estoy tan enfermo como mis secretos. I'm intentionally causing myself to suffer by something that happened in the past. Que intencionalmente me estoy causando a mí mismo sufrimiento por algo que ocurrió en el pasado. And the only way to heal is to let go. Y que la única manera de sanar es soltando. To expose the exact nature of my wrong. Para exponer la naturaleza exacta de mi error. Because in my mind, I believe I did something wrong. Porque en mi mente yo sí creo que hice algo mal, que cometí un error. So I have to admit that to myself. Así que tengo que admitir eso ante mí mismo, To another person. ante otra persona And to God. y ante Dios. And then it's over. Y luego se acabó. And then if it's not over for you, then repeat the process. Y si no se acabó, entonces repite el proceso otra vez. Right? Pray. Reza. Right? Ora. God, relieve me of the bondage of self. Padre, libérame del aprisionamiento de mí mismo. Father, show me that I'm not guilty because I believe still that I'm guilty. Padre, muéstrame que no soy culpable porque yo creo que soy culpable. Whatever form of specialness you cherish, you have made sin. Cualquier forma de especialismo que aún valores, la has convertido en un pecado. And Violet, it stands, I forgot the last part. So, I didn't forget the last part. So it's listen, learn, and do. Y se me olvidó la tercera parte, es escucha, practica y no, listen, what's the second? Listen, learn, and do. Escucha, aprende y haz. Right? So you have to apply, right? It's like I apply these ideas to my life. Entonces, ¿qué es hacer? Tengo que aplicar estas ideas a mi vida. That's the action of your mind. Esa es la acción de tu mente. Now, the good news is our minds are joined. Y ahora la buena noticia es que nuestras mentes están unidas.
So we can shine the light. This is why you tell another person, because they can shine the light of their mind into yours. Y entonces por eso es que es este acto de contarle a alguien más, porque al contarle a alguien más, ellos pueden brillar su luz sobre ti. Right? The idea of specialness is that it's a secret sin because you've isolated yourself. La idea del especialismo es la idea del pecado secreto, porque tú te estás aislando a ti mismo. Right? You're not worthy to be part of the whole or to be holy. Ahí tú no te mereces ser parte del todo, ser santo, ser íntegro. Right? So you do this in your mind. You go, well, I'm unholy. I've sinned. God Entonces is never going to accept me. Haces esto en tu mente. No, yo no soy santo, yo no soy íntegro. Dios nunca me va a aceptar. No, that's a lie. Eso es una mentira. That's a lie. He doesn't know anything about your secret sin. Eso es una mentira. Dios no sabe nada de tu pecado secreto. You know, whatever that is, whatever you want to call it, love, you want to call it universal intelligence, you want to call it God. Y lo que sea que este ser sea Dios, la inteligencia infinita, el universo, como quieras llamarlo. It doesn't know about space and time and the trials and tribulations of a human being. No sabe nada del espacio y del tiempo y las tribulaciones del ser humano. Right? I mean, it's hard to get into alignment with that. Es difícil entrar en alineación con eso. Because you only know from your perspective. It's hard for you to put yourself in the shoes of this power. Es difícil para ti como poderte poner en los zapatos de este poder, porque tú solo ves desde tu perspectiva. Right? This abstract mind, this singular mind. That's Es difícil para ti ponerte en los zapatos como de esta mente total, de esta mente abstracta. You know, that's why I keep telling you, you didn't get kicked out of the Garden of Eden, you walked out. Por eso te siguen diciendo, tú no fuiste sacado a patadas del jardín del Edén, tú saliste solito. The prodigal son turned his back on God. God's always been there, but the prodigal son turned away. El hijo pródigo le dio su espalda a Dios y se fue. Dios sigue estando ahí. Why do you think the course keeps telling you have to at least head in the direction? ¿Qué es lo que el curso te sigue diciendo? Tú por lo menos tienes que dirigirte hacia esa dirección. The funny thing with the human being is they're totally obstinate, they're totally defiant, they have a huge authority problem and they go, no, I'm just going to keep doing what I want to do. El problema con el ser humano es que es totalmente obstinado, totalmente desafiante, totalmente terco y dice, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero seguir haciendo y se va caminando en su propia dirección. I mean, I can't do nothing with that person. Con esa persona yo no puedo hacer nada. And neither can Jesus. Y Jesús tampoco. Jesus says, I'll wait till they change their mind. Jesús, ¿qué hace? Pues esperemos hasta que cambie de parecer, hermano. Luckily for me and all of you, there's a limit to the pain that we can endure here in space and Por time. fortuna para mí, para todos ustedes aquí, hubo un límite para el dolor, aquí en el espacio y el tiempo. I mean, be as defiant and obstinate as you want. Sé todo lo desafiante y todo lo obstinado que quieras. You know? This is what's funny. Then you start hating the teacher, right? You go, I hate that guy. I don't like what he's telling me. Y luego entonces odias al maestro, ¿no? Yo odio a ese tipo, no me gusta lo que está diciendo. Well, go listen to another teacher. If he opens this section, he's going to read you the same thing. Bueno, ve y escuchas a otro maestro y va a abrir en la misma exacta sección y te va a leer lo mismo. Isn't that funny? I mean, I'm not talking about quantum mechanics. I'm just talking about the guilt that you hold against yourself. No es chistoso, no estoy hablando de física cuántica, estoy hablando de la culpa que sostienes en ti mismo. Right? I'm not talking about entanglement theory and blah, blah, whatever else. No estoy hablando de la teoría del enraizado, ¿cómo se llama eso? Del enredo cuántico, ni nada de eso. No, obviously I'm making fun of that. Obviamente me estoy burlando de eso. It doesn't make it any less true, but what good does it do you to talk about quantum entanglement while you feel guilty about something that never happened? Porque pues qué bien te hace quedarte hablando del enredo cuántico cuando no lidias con tu propia culpa. I mean, if I saw a starving guy on the side of the road, am I going to teach him the Course in Miracles, or am I going to give him a sandwich or a piece of bread or something? Si veo a una persona muriéndose de hambre en la calle, ¿me va a sentar a enseñarle un curso de milagros o le voy a dar un sándwich o algo?
Or am I going to tell the homeless guy about quantum entanglement? O le voy a enseñar al chico de la calle lo del enredo cuántico. I mean, come on, we're here to be helpful. Estamos aquí para ser útiles, para servir de I ayuda. mean, nobody's thinking about spiritual concepts who's dying of thirst or dying of hunger. Nadie que se esté muriendo de sed o de hambre está ahí pensando en conceptos espirituales. Right? So if I know that all human beings are dying from their secret sin or their guilt, then maybe I should address it first. Entonces, si yo tengo la certeza de que aquí los seres humanos están muriendo de sus pecados secretos o de su culpa secreta, entonces mejor yo me dirijo a eso. And then we can talk later about the loftier concepts of A Course in Miracles. Y luego podemos hablar de los conceptos más elegantes del Curso de Milagros. Because I'm actually aware that this is a life or death decision for some of the people in the room. Porque yo estoy consciente de que esto es una decisión de vida o muerte para algunos de ustedes acá. And the ones that don't think that's the case, that it's a life or death decision. Y para aquellos de ustedes que todavía no creen que esto es de vida o muerte, que esto es una decisión de vida o muerte, It's because you just don't know it yet. es porque tú todavía no lo sabes, It's a life or death decision for que everyone. es una decisión de vida o muerte para todos acá. You know why? ¿Y por qué? Because I came to this place to die. Porque yo vine a este lugar a morir. And I'm not satisfied with just my death. Y no estoy satisfecho solo con mi propia muerte. You know this, Catalina. We just had a mass shooting in elementary kids in Texas. Y lo sabemos, acá acaban de matar un montón de chiquitos. So it's not enough that I kill myself. I want to take as many of you with me. Entonces no es suficiente matarme a mí mismo, sino quiero matarlos a todos junto conmigo. What is that? ¿Qué es eso? It's simple. Es simple. It's anger. Es ira. It's hatred. Es odio. It's rage. Es rabia. Es It's ira. actually anyone who does that, the amount of pain they have to be in individually is De unbelievable. hecho, cualquier persona que haga eso tiene que estar en un nivel de dolor inimaginable. Yeah, he was made fun of. He was teased by other people. Sí, a él se burlaron de él, He lo was living maltrataron psicológicamente, he was living with his grandparents, estaba viviendo con sus abuelos, right? He was having problems with his mother. estaba teniendo problemas con su madre. Sounds like a lot of other people's story. Parece como la historia de muchos otros, ¿no? You know, he's not special, Él no es especial. right? He wants to be special in the acting out of the violence, of course. Él quiere ser especial en ese llevar a cabo de ese acto violento espantoso. But he's not special in his own individual pain and guilt and suffering. Pero no es especial en su dolor y en su sufrimiento, ¿no? Right? And now everybody thinks the problem's solved because they broke the door down and killed him dead. Y entonces ahora todo el mundo dice, no, ya, el problema está resuelto porque lo mataron. I don't think it's that easy, Yo no creo que sea así de fácil. right? As the old man would say, you can't terminate yourself. Como el viejo decía, tú no te puedes terminar a ti mismo, no te puedes aniquilar a ti mismo. You can't die. Tú no puedes morir. Okay, so whatever form of specialness you cherish, you have made sin. We already read that. Inviolate it stands, strongly defended with all your punny might against the will of God. Cualquier forma de especialismo que aún valores, la has convertido en un pecado. Se alza inviolable y la defiendes acérrimamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios. And thus it stands against yourself, your enemy, not God's. Y así se alza contra ti como enemiga tuya, no de Dios. And here it is. So does it seem to split you off from God and make you separate from him as its defender. Y aquí está, de este modo parece escindirte de Dios y hacer que estés separado de Él en cuanto que defensor de ella. I mean, nobody can be separate from God. Nadie puede estar separado de Dios. I mean, you can deny him, Puedes negarlo,
If your very life is what God is, then how could you be separate from life if God is what life is? Pero si tu vida misma es lo que es Dios, ¿cómo puedes estar separado de Dios? How can you kill? You're an idea. How can you kill an idea that's eternal? Tú eres una idea, ¿cómo puedes matar una idea que es eterna? You would protect what God created not. Prefieres proteger lo que Dios no creó. And yet this idol that seems to give you power has taken it away. Sin embargo, este ídolo que parece conferirte poder, en realidad te lo ha arrebatado. For you have given your brother's birthright to it, leaving him alone and unforgiven, and yourself in sin beside him, both in misery before the idol that can save you not. Pues le has dado el patrimonio de tu hermano, dejando a éste solo y condenado, y quedando tú hundido en el pecado y en el sufrimiento junto con él ante el ídolo que no puede salvaros. That's a problem. However you see yourself, you have to see your brother. Ese es un problema, porque como sea que te veas a ti mismo, así es como ves a tu hermano. I have it written on my refrigerator right now. Lo tengo escrito ahí en mi nevera en este momento. You cannot perpetuate an idea about your brother Tú no puedes perpetuar una idea acerca de tu hermano without perpetuating it about yourself. sin perpetuarla acerca de ti mismo o en ti mismo. See, that's the whole thing, isn't it? I have, just pick somebody you hate. Esa es You toda have la cosa. Mira, elige a alguien que odias and you go, that guy's an asshole. y dices, ese tipo es mal parido. Well, the problem is what I just told you is if you perpetuate that idea about him, Pero you're also that. el problema es que si tú sigues ahí perpetuando esa idea acerca de él, entonces tú también eres eso. It says because you cannot fragment the mind. Y dice, ¿por qué? Porque tú no puedes fragmentar la mente. So whether I like it or not, Catalina is a part of my mind. I love you, man. Pues me gustó, no, Catalina es parte de mi mente. But isn't it funny? No, I have to say this. It's funny because it wasn't personal. Es cómico porque no fue personal. I could say the same thing about Nancy Lo puedo decir también de Nancy or Oscar, o de Oscar. you know, because there's somebody in my frame of reference that I do not want to include. Porque hay alguien ahí en mi marco de referencia que yo no quiero incluir. And even okay, I'm going to use you, Catalina, just for a second. Okay. There's probably, if I looked real deep, I don't know you that well. Entonces probablemente, vamos a usar a Catalina, probablemente no me conoce tan bien, ¿no? But is there some aspect of Catalina that maybe that I don't include? Pero tal vez hay algún aspecto de Catalina que yo no incluyo. That's why I need forgiveness. Por eso es que yo necesito perdón. And I guarantee you, if me and Catalina hung out, Y te garantizo que si Catalina y yo salimos a there charlar, would be things that she does not like about me. hay cosas que a ella no le van a gustar de mí. And there are going to be things that I do not like about her. Y hay cosas que a mí no me van a gustar de ella. Because in space and time, we are different. Porque en el espacio y el tiempo somos diferentes. But the point is, can I see past the things that I don't like about my brother? Pero el problema o la cosa es, ¿puedo ver más allá de esas cosas que no me gustan en mi hermano? Can I love you without being in exchange with you? ¿Puedo amarte sin estar en un intercambio contigo? That means I say, I love you, Catalina, but I don't want nothing from you. Eso quiere decir, te amo, Catalina, pero no quiero nada de ti. My love is not based on a bargain that I have established with Catalina. Mi amor no está basado en un regateo que hago con ella. Wouldn't that be called unconditional love? ¿No es eso otra manera de llamar al amor incondicional? What's the problem? ¿Cuál es el problema? I hope I fall in love with Catalina. Que me enamoro de Catalina. And now I don't like Nancy, or I don't like Oscar, and I don't like anybody else. Y yo ya no me gusta Nancy, ni Oscar, ni nadie más. Right? I'm caught in a special relationship. Ahora, ¡pum!, estoy atrapado en una relación especial. Amazing idea when you look at it. Qué idea tan increíble cuando la ves. I'm fully aware that I'm in a special relationship right now. Y yo estoy muy consciente que yo, por ejemplo, estoy en una relación especial en este momento. And just for the record, it's not with Catalina. Y solo para que no arme el chisme, no es con Catalina.
it's funny. I even have to talk when I talk about that type of love. I call it human love. Es cómico, cuando yo me refiero ya, cuando hablo de ese amor, lo llamo el amor humano. Because that love is well, as long as she does this and this and this, I will love her. Porque ese amor, ¿en qué consiste? Pues mientras ella haga esto y esto y esto y esto, ahí la voy a amar. That's not love. Eso no es amor. And see, this is why we can't understand a God that loves us no matter what we did. Por eso es que no podemos entender que hay un Dios que nos ama, no importa lo que hagamos. Because I don't forget what you did, Porque a mí no se me olvida lo que tú hiciste. right? If me and Catalina were in a relationship before and she broke my heart, I probably would never forgive her. Porque si él y Catalina hubiéramos estado en una relación, entonces y ella me hubiera hecho algo, yo probablemente no lo hubiera olvidado. Unless I worked a spiritual program and came to the conclusion, oh my God, I have to forgive her because I'm in pain. A menos que hubiera atravesado por un programa espiritual en el que llegó a la realización de, ay, Dios mío, tengo que perdonarla porque de lo contrario voy a seguir estando en dolor. And I love teaching. It's like you can't be afraid to use anything. Y a mí me encanta enseñar porque no puedes tener miedo de usarlo todo. I use everything. Yo lo uso todo. Why? ¿Por qué? Because I want to get it. I want to understand what it is and how that I operate. Porque quiero entenderlo, cómo es que eso opera. I want to be healed. Quiero ser sanado. I don't want to suffer from one relationship to the next relationship to the next relationship. No quiero estar sufriendo de una relación a la otra, a la otra, a la otra. And come on, it doesn't matter. It doesn't have to be a relationship with the male and female. I have just as much conflict with the relationships that I have with a man. Y no tiene que ser una relación romántica entre una mujer y un hombre. Yo tengo igual cantidad de conflicto con un hombre. En una relación con un I hombre. have as much problems with relationships with a coworker. Tengo la misma cantidad de problemas en una relación con un colega en el trabajo. But I've made a decision in my mind where I go, one, I don't want to be guilty anymore. Pero ahora, entonces yo voy a mi mente y tomo la decisión de, uno, no quiero ser culpable Number más. two, I don't want to be in conflict with anybody. No quiero estar en conflicto con nadie. Why? ¿Por qué? Because peace is the most important thing that I have. Porque ahora la paz es lo más importante que tengo. My most important commodity in space and time. It sounds weird, but I'm going to say it this way. My most important commodity is time. La comodidad más importante para mí en el espacio y tiempo es el tiempo. How valuable is your time? Cuán valioso, como la mercancía, lo más precioso ahorita para mí es el tiempo. Cuán valioso para ti es el tiempo. I don't know about you, but I've become so sensitive with conflict. Yo no sé tú, pero yo me he vuelto tan sensible al conflicto. I mean, what used to not be painful at all. Lo que solía antes no ser doloroso en absoluto, is super painful. Ahora es súper doloroso. If I have a disagreement with Astrid or an argument with Astrid, Si llego, por ejemplo, a tener el menor desacuerdo o peleita con Astrid, I have to clean it up right away. Uy, no, tengo que despejarlo de una. Because it's not worth it. Porque no vale la pena. I don't even want to, it doesn't want to matter what we're fighting about. I don't want to be right. I just want the conflict to be over. No, ni siquiera importa si tengo la razón o no. Yo lo único que quiero ahí es que el conflicto se acabe. And now I've transferred that to my other relationships because I have been in conflict with other brothers. Y entonces ahora he transferido eso a mis relaciones con otros hermanos, porque claro, he estado en conflicto también con otros hermanos. And they always live in my mind. It's amazing. If I have an issue with somebody, they're always there in my mind. Y es increíble, si tengo un conflicto con alguien, esa persona se queda viviendo en mi mente. So I need to have a resolution. I need to forgive. I need to let go of whatever it is that's causing the conflict. Entonces necesito urgente la resolución, la solución a eso, liberar ya lo que está causando eso en mi mente. Here it is. It says, okay, then this is the third paragraph. It says, it's not you who are so vulnerable. It is not you
who are so vulnerable and open to attack that just a word, a little whisper that you do not like, a circumstance that suits you not, or an event that you did not anticipate upsets your world and hurls it into chaos. Ujú. No eres tú el que es tan vulnerable y susceptible de ser atacado que basta una palabra, un leve susurro que no te plazca, una circunstancia adversa o un evento que no hayas previsto para trastornar todo tu mundo y precipitarlo al caos. Truth is not frail. La verdad no es algo frágil Illusions leave it perfectly unmoved and undisturbed. y las ilusiones no pueden afectarla ni cambiarla en absoluto. But specialness is not the truth in you. Pero ser especial no es lo que es la verdad acerca de ti, It can be thrown off balance by anything. pues cualquier cosa puede hacerle perder el equilibrio. It rests on nothing. It rests on nothing, never can be, what rests on nothing never can be stable. Lo que descansa sobre lo que no es nada jamás podrá ser estable. However large and overblown it seems to be, it still must rock and turn and whirl about with every breeze. Por muy grande y desmesurado que parezca, se tambaleará, dará vueltas y revoloteará con la más tenue brisa. What's he talking about? ¿De qué está hablando él aquí? This is what we, come on, it's so amazing. It's like, I have an image of myself. Es increíble. A ver, tengo una imagen de mí mismo. I have an idea about myself. Tengo una idea acerca de mí mismo. The problem is it's based on grandiosity. El problema es que esa idea está basada en la grandiosidad. That's why it can be upset so quickly if somebody says or does something I don't like. Por eso es que me enojo tan rápidamente cuando alguien dice algo que no me gusta. Right? If I knew that my worth, Si yo supiera que mi valía, which is established by God, que está establecida por Dios, which has nothing to do with how I teach, how I look, what I say, what I do. que no tiene nada que ver con qué y cómo enseño, con cómo me veo, con lo que hago y lo que digo. Right? If I've looked within and invited God and saw the grandeur of my spirit. Si yo hubiera mirado adentro, hubiera visto a Dios, hubiera visto la grandeza de mi espíritu. If I've accepted and forgiven myself for all that I have done. Y si lo hubiera aceptado y me hubiera perdonado a mí mismo por todo lo que he creído haber hecho. Through the power of God, through the grace of God. A través entonces del poder y la gracia de Dios. And it doesn't matter what you say. I hate your teaching. I don't like you, Matt. You're an idiot, or whatever. Entonces no importaría nada lo que tú vengas a decir. Es que Matt, no me gusta tu enseñanza. Eres un perdedor, eres esto, eres lo otro, lo que sea. Right? I'm not trying to protect an image or a self-identity. Ahí yo no estoy tratando de proteger una imagen o una identidad del yo. It's tough because I'm habituated into being Matt. Es difícil, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado, estoy habituado a ser Matt. I'm habituated to being easily offended by something that you do or say to me. Yo estoy habituado a ofenderme facilito por cualquier cosa que tú digas o hagas. So I'm training my mind systematically to know who I am. Así que ahora estoy entrenando mi mente sistemáticamente a saber quién soy. And I'm not this. Y esto no es lo que soy. And if I am this, I know it's completely full of crap. Y si soy esto, entonces yo sé que esto está lleno de mierda. I'm not afraid of being exposed anymore. Ya no tengo miedo de ser expuesto, de exponer esto. Because without God, I'm like filthy rags. Without God, I'm nothing. Porque sin Dios yo soy trapos, no soy nada. But I'm not without God because I did step 3, which is I turn my will and life over to the care of Pero God. no estoy sin Dios, porque yo hice el paso 3, que es entregarle mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. And that relationship, I have to maintain that relationship, that God dependency has to be maintained on a moment-to-moment basis. Y tengo que mantener esa dependencia en Dios, esa relación de dependencia en Dios tiene que ser mantenida momento a momento. Why? ¿Por qué? Because I forget. Porque se me olvida. I'm undisciplined. Porque yo soy indisciplinado. I'm actually very lazy. Porque soy súper perezoso. I'm much too tolerant of mind wandering. Porque soy demasiado tolerante con las divagaciones de mi mente. I see something in the world and I Veo algo en el mundo y se me olvidó. forget
Se me what the olvidó. hell my purpose is. Se me olvidó cuál mierda es mi propósito. Like that. Así de fácil, You know, así and de rápido. I see that when I talk to a human being and I express some of these ideas. Y lo veo cuando hablo con un ser humano y vengo a expresar todas estas ideas. And they get excited, or you can see that their mind is they understand what I'm saying. Y se emocionan, ¿no? Y entonces tú puedes ver cómo su mente salta y entienden lo que estás diciendo. But as soon as I leave, Pero tan pronto me voy, they forget. se les olvidó. They have to. Pues se les tiene que olvidar. I mean, if they heard what I said, they'd have to change everything. Si escucharan realmente lo que acabo de decir, pues tendrían que cambiarlo todo. They couldn't operate as a grandiose self-identity. No podrían seguir operando en esta identidad de grandiosidad, ¿no? That's why we become so dangerous in public. Por eso es que nosotros somos tan peligrosos en público. No, they don't want to hear anything I have to say. No, aquí no quieren escuchar nada que tengamos que decir. No, because they have to, because then they're responsible. No, ¿por qué? Porque entonces van a tener que ser responsables. What's Jesus teaching us? ¿Qué nos está enseñando Jesús? I'm responsible for how I feel. Yo soy responsable por la manera Not como me somebody siento. else. I mean, No come nadie on, más. I'm giving everybody else the power to make me feel however they want me to feel. Yo le estoy dando aquí a todo el mundo el poder de hacerme sentir como ellos quieren que yo me sienta. Freaking crazy? ¿Estás loco? No, I want to be responsible. No, yo quiero ser responsable. And the funny thing is, I am whether I want to be responsible or not. I'm Y lo responsible. cómico es que igual soy responsable, me guste o no. Right? So I do the mind training and I repeat, I'm responsible for how I Entonces, feel. hago el entrenamiento mental y me repito, yo soy responsable por la manera en que me siento. What's the rest of it? Can somebody help me? ¿Cuál es el resto? ¿Me ayudan con el resto? Soy responsable de lo que siento, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. See, I understood that and I don't even speak Spanish. Él entendió eso, ni siquiera habla español. So I'm responsible for everything. Entonces soy responsable de todo. Yes. Sí, I myself am ruler of the universe. yo soy amo y señor del universo. Don't ever tell a human being that lesson because they will really go after you. Y nunca le digas eso a un ser humano porque va a querer asesinarte. Because nobody believes that they have all power in heaven and earth. Porque aquí nadie cree eso, que tenga todo el poder en el cielo y en la tierra. But you do. Pero tú sí. So it's 8:16. I don't want to do what I did last time, which is forget Catalina has a family and has a life besides this class. No, she needs to go to bed, but we love your teaching, Matt. So if you want to go a little bit more, go ahead. No. It's so funny because this is how it is. We want to be guilty about anything. I felt guilty last time because I go, wait a minute. Oh. I forget what it's like to have a little one. Les doy una actualización aquí. Entonces que él me dice que ya son las 8:16 y que no quiere hacer lo que hizo la vez pasada, que fue que se fue más allá de la cuenta y que entonces se le olvida que yo tengo una hija y que la tengo que dormir. Y entonces que lo usa como una ejemplificación para poner que es que aquí usamos todo para sentirnos culpables. Entonces que usó eso para sentirse culpables porque a él se le olvidó que es eso de ser padre de familia y tener que ir a acostar a un chino. Yeah, or to have a partner or have a job you have to get up the next morning to go to. O tener una pareja que ir a atender o tener un trabajo porque tienes que ir y levantar al día siguiente temprano, etcétera. But you have to laugh because that's my disease. I have a disease. This is a human disease. Te tienes que reír porque esa es la enfermedad humana. Is one of self-absorption. La enfermedad humana es una de autoabsorción, de estar absorbido por ti mismo. Because we're thinking about ourselves all day long. Porque estamos pensando en nosotros mismos todo el día. And we forget there's somebody else that has to be taken into account. Y se nos olvida que hay alguien más que tiene que ser cuidado o tenido en cuenta. Yes, I myself am ruler of the universe. Sí, yo soy amo y señor del universo. But it doesn't mean I'm the center of the universe. Pero eso no quiere decir que sea el centro del universo. And that's the whole thing. You start to realize, wait a minute, there's other people
other people's feelings, and there's other things involved other than yourself. Y ahí empiezas a entender, oh sí, hay los sentimientos de otras personas están involucrados también. No Which es, are all the attributes of a teacher of God. que son, y estos son todos los atributos del maestro de Dios. I have to practice being tolerant because I'm intolerant. Tengo que practicar ser tolerante porque yo soy intolerante. I have to practice being gentle because Matt isn't gentle. Tengo que practicar ser suave porque Matt no es suave. You know, and Gentil. that's like this idea. You just go, okay, I am willing to learn because I see my character defects and I see my faults, and I don't want to operate that way anymore. Y es esta idea de, bueno, tengo que ser consciente, tengo que ver mis defectos de carácter y ya Right. no me gusta, entonces tengo que verlo. It's not about beating yourself up for how you are. Que no se trata, no es lo mismo que decir que darte palo por eso, ¿no? Por cómo ha sido. Or being guilty. O sentirte culpable. You know, I automatically go, okay, how can I get another opportunity? I got to watch the time. I got another opportunity. So sweet. Y entonces que hoy está practicando, hoy tengo otra oportunidad, tengo que observar el tiempo. And this is the cool thing is, in space and time, you always get another opportunity. Eso es lo chistoso, que en el espacio y el tiempo siempre se te da otra oportunidad. But Jesus says it's tragic, and it's tragic in time if you don't take advantage of your opportunities. Pero Jesús te dice, a su vez, es trágico si no tomas esas nuevas oportunidades que se te dan en el espacio y el tiempo. So do we have any, I'm going to leave it right there because, you know, there's no way I can read all this and yeah, I mean, you can read, everybody here can read, right? Aquí todos saben leer, ¿cierto? So, I mean, come on, finish the section yourself. Entonces podemos terminar por nuestra cuenta la sección. And cada then uno. apply it. Try Y luego to try. aplícala, trata. I'm going to try. Yo voy a tratar. So any questions? ¿Alguna pregunta? I mean, he even says it here. I'm jumping ahead, but he says God asks for your forgiveness. Y dices más adelante, Dios pide tu perdón. Dios te pide que perdones. I mean, amazing. He's even willing to humble himself to the point where he's saying, will you just please forgive me? Él está dispuesto a llegar a ese punto de total humildad donde dice lo que sea, por favor, perdóname. I believe Jesus has said the same thing. Just, will you please forgive me? Creo que Jesús dice lo mismo. Por favor, ¿me puedes perdonar? And if I'm the dreamer of the dream and you guys are images in my mind, Y will si you yo soy el please soñador forgive me? Y si yo soy el soñador del sueño y ustedes son solo imágenes en mi mente, entonces, por favor, ¿me puedes perdonar? Will you please forgive me for bringing you here? ¿Me puedes perdonar por haberte traído acá? You know, I've said this before, and I don't know. I apologize to my kids for bringing them here. Ya. Yo les pido perdón a mis hijos por haberlos traído acá. Because it seems there was some active participation in bringing that about. Porque pareció haber una participación activa de mi parte en traerlos acá. No tenemos preguntas. Yo tampoco. ¿No hay preguntas? No questions. No questions. Well, I think we're good then, huh? Don't you think, Catalina? No, Matt, whatever you want. If you want to go a little bit further, however you feel. What else can I say? ¿Qué más puedo decir? Me dice que si dejamos ahí, yo le digo que lo que él sienta y me dice que qué más puede decir. I mean, one, I feel like I'm in repetition. Uno, ya siento que estoy repitiendo. And again, the only time we can hear it is now. Y de nuevo, el único momento en que podemos escucharlo es ahora. And I think if we could just do
if we could just do one thing, Y creo que simplemente podemos hacer una cosa, which is start by forgiving yourself que es comenzar por perdonarte a ti mismo, for whatever it is. por lo que sea. You know, I have a whole list Yo tengo una lista gigante of things that I was absolutely afraid that anybody would find out about. de cosas que estaba aterrorizado que cualquiera fuera a descubrir. But somewhere I wanted the healing more than trying to protect my secrets. Pero en algún punto yo deseaba más la sanación que el querer proteger mis secretos. You know, and yeah, I don't think we have to keep dredging it up over and over again. Y yo no creo que tenemos que seguir arrastrando eso una y otra vez. But if you've never went there, I think it's important to at least go there once. Pero si nunca has ido allá adentro a ver eso y a exponerlo, creo que tienes que hacerlo por lo menos una vez. There would be no necessity to do it No habría necesidad de hacerlo unless you thought it really happened. si, a menos que tú de verdad pienses que eso que tienes allá adentro de verdad ocurrió. Right. It's not going to do me any good to tell you this is a dream. No me va a hacer ningún bien, ni a ti tampoco, decirte que esto es un sueño. Not going to do you any good to do lesson 132 that there's no world. No te va a hacer ningún bien, entonces repetirte la lección 132 de que no hay mundo. So I like to look at it and like drag it back into the practical realm of the world that I live in. Entonces me gusta como traerlo de vuelta al mundo práctico, a la aplicación práctica en el mundo en el que vivo. And being willing to open it to the light. Y estar dispuesto a abrirlo a la luz. But obviously it has to be you have to feel safe, it has to be in a safe place. Pero obviamente esto tiene que ser en un lugar seguro, te tienes que sentir a salvo. That's why you always get together with somebody you trust. Por eso es que ese alguien con quien lo expones tiene que ser alguien en quien confías. I mean, it's funny because you still want it to be a secret. So you tell somebody who you know will keep it a secret. Y es cómico porque como que en algún punto todavía quieres que sea secreto, entonces lo compartes con alguien con quien estás seguro que va a seguir siendo un secreto. Yeah, I don't have to go around and tell everybody. Sí, yo no tengo que ir ahí por ahí a decírselo a todo el mundo. You know, sometimes I've done stuff like that where I go, oh, I have to open it up in a meeting, and then I realize I didn't have to do that. Sí, hay veces, por ejemplo, entonces termino contando algo en una reunión a gente, ¿no? Y después digo, yo no tenía que hacer eso. But I wanted to show myself that I got over myself. That Pero it's okay to quería como explore it. demostrarme a mí mismo que eso ya estaba superado. But that's not necessary. Pero eso no es necesario tampoco. Yeah, so that's about it. I think today's review lesson is my mind holds only what I think with God. Y creo que eso es todo. Estamos en las lecciones de repaso que de mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No one can fail who seeks to reach the truth. Nadie que pretenda alcanzar la verdad puede fracasar. And the other one is I lose the world from all I thought it was. Y la otra es libero al mundo de todo lo que pensé que era, todo lo que jamás pensé que era. And that's why it's enough. It's like I can only digest so much in a given day. Y por eso es que es suficiente, porque en cada día solo puedo digerir hasta cierto punto. And when you wake up tomorrow, it's a new day. Y cuando te levantes mañana, pues mañana será un nuevo día. You know, but hopefully, Pero ojalá, somebody, even if it's only one person, heard what I said, and alguien, actually goes for the healing of whatever it is you're holding on to. alguien, así sea uno solo de ustedes aquí, haya escuchado lo que dije y decididamente vaya a buscar esa sanación, esa exposición de eso que lo mantiene aferrado. And that's it. Thank you. Thanks, Y eso es Catalina, todo. for translating. Thank you, Matt. Last time. Thank you for No, thank you so much. It's a pleasure. Oh, Matthew, gracias. 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 La sesión fue para mí. Session was for me. Es increíble cómo pretendemos
creer que todavía tenemos pensamientos privados. Yeah, it's amazing how we keep pretending or want to pretend that we still have private thoughts. Y hay veces hasta que pretendemos sacar ideas de debajo de ideas como las sorpresas de un gorro de mago Or we para want poder to justificar, keep taking magic ideas under a magician hat in order to be able to justify. para poder justificar esa privacidad de nuestros pensamientos. To justify that privacy of our thoughts. Gracias porque este año lo he dedicado a entrenar mi mente precisamente para el deshacimiento de mi especialismo arraigante. Thank you, Ahí, because this year specifically I devoted it to go through the release, the undoing of that very tight specialness. muchas gracias. So thank you Tuve mucha claridad for your en tu clarity exposición. and your exposure. Y a practicar. A And so practicar. here we are to practice. Ahora